porque de tiempo en tiempo, dice la Biblia, venía un ángel del Señor y movía las aguas, y cuando las aguas se movían, dice la palabra de Dios que el que primero tocaba las aguas, aleluya, era sano. Pero algo sucedió muy impresionante, y es que este hombre tenía 38 algo esperando esto, pero la respuesta de este hombre vino, fue hasta que Jesús llegó, no el ángel. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento Mujer Posicionada. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy es un día muy especial porque hemos decidido traer una palabra de bendición para tu vida en los labios de las mujeres de la casa. Vamos a dejar que ella se presente a la audiencia. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques. Hoy te traemos una palabra que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Prepárate ahí porque Dios tiene algo poderoso para ti. Amén. Amén. Vamos así a estar leyendo la palabra del Señor que se encuentra en Lucas capítulo 8. Vamos a leer desde su versículo 26. Amén. Gloria al Señor. Lucas 8, 26. La palabra de Dios se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y viniendo a Jesús, hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tus palabras son vida para nosotros. Ayúdanos, Señor, a guardarla. Que esta palabra, Dios mío, penetre los corazones de los que están escuchando, Señor, y sea un alimento, sea, Dios mío, de bendición para la vida de todos aquellos que están conectados con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos así a estar predicando bajo el tema Hasta que llegó Jesús. Amén. Hasta que llegó Jesús. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, aleluya, que Jesús, mientras estuvo en la tierra, siempre donde Jesús pasaba, por cualquier lugar donde él visitaba, siempre había algo que era cambiado. Siempre había un impacto de parte de Jesús donde él llegaba. Gloria a Dios. Habían enfermos que eran sanados, habían vidas que eran libertadas, personas, gloria a Dios, eran limpias, eran restauradas. Gloria a Dios. La vida le cambiaba a la persona porque nadie tenía un encuentro con Jesús y se quedaba igual. Todo el que tenía un encuentro con Jesús, algo dentro de su vida tenía que ser transformado. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, aleluya, que en esta ocasión, como en muchas ocasiones ya, pero esta es una ocasión donde dice la Biblia que Jesús dice: crucemos al otro lado. Amén. Cuando Jesús dice esta palabra a los discípulos, dice la Biblia que cuando ellos entraron en la barca y Jesús dice esta palabra, mientras navegaban, dice que Jesús se durmió, pero se desencadenó una gran tempestad.
Y esta tempestad que se desencadena allí, dice que empieza a golpear la barca, gloria a Dios. Esta tempestad empieza a mover, gloria al Señor, aleluya, esta barca. Estos hombres que eran hombres experimentados en el mar, gloria a Dios, eran hombres que tenían experiencia y estaban acostumbrados a bregar, gloria al Señor, con vientos contrarios y con un mar embravecido. Se dan cuenta, gloria al Señor, de que esto que está pasando es muy fuerte y ellos no lo pueden manejar. Porque hay cosas que Dios permite que lleguen, pero sobrepasan tu capacidad para que tú empieces a depender de la capacidad de Jesús. Porque ellos, gloria al Señor, podían tener la experiencia que tuvieran, pero ellos tenían, gloria al Señor, en ese momento que poner una fe en función, amén, que ya le había sido entregada. Entonces hay personas en estos tiempos, en estos momentos, que hay tempestades que se están levantando, hay tempestades que están golpeando su barca, pero es para que ellos se den cuenta que hay un Jesús que camina con ellos, que anda con ellos, amén. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús estaba dormido. Y dice la Biblia, gloria al Señor, que ellos tuvieron temor. Pero dice que ellos vinieron y despertaron al maestro y le dijeron: maestro, maestro, sálvanos que perecemos. Amén. O sea, ellos empezaron a clamar, ellos empezaron a despertar al Jesús que estaba durmiendo. Entonces hay personas que la tempestad está golpeando su barca porque ellos necesitan despertar al maestro. Lo que está llegando a tu vida, a tu ministerio, lo que está golpeando tu casa es porque tú tienes que despertar lo que Dios puso dentro de tu barca. Lo que está en ti tienes que despertar, porque solamente cuando lo que está dentro de ti despierte es que tú vas a poder tener victoria en medio de tu proceso. Dice la palabra de Dios, aleluya, que cuando Jesús, gloria al Señor, se levanta, dice que a los vientos empieza a reprenderlo. Gloria a Dios. O sea, que lo que estaba pasando allí no era algo normal, no era un viento natural. Amén. Hay gente que hay enfermedades que lo han tocado y ellos piensan que son enfermedades normales. Los doctores tal vez te han dicho: eso que tú estás atravesando es normal, pero el Señor te está diciendo: no es normal, porque hay viento, hay enfermedades que hay que atarla y reprenderla. Hay que llamarla por su nombre a esos espíritus que te están haciendo guerra y te quieren mantener en esa posición en la que tú estás. Amén. Jesús entendía que los vientos que estaban golpeando la barca en ese momento no tenían que ser, gloria al Señor, aleluya, calmados, tenían que ser reprendidos, porque había algo que se estaba moviendo y eso que se estaba moviendo era contrario. Había algo que quería apagar el propósito. Había algo que quería apagar la palabra. Y lo que te vengo a decir en esta hora, cuando Jesús está a punto de llegar a un lugar, oh, mi alma adora a Dios. Cuando Jesús está a punto de demostrar su poder, de entrar en escenario, siempre van a haber vientos que se van a levantar, porque no van a querer que se manifieste el poder de Jesús. Hasta que llegó Jesús. Por eso vengo a predicar bajo este tema, porque la llegada del maestro a una vida marca la diferencia. El enemigo no quiere que nadie tenga un encuentro con Dios. Por eso el diablo ataca tanto la oración, por eso el diablo ataca tanto la intimidad, porque el enemigo sabe que cuando tú entras en intimidad tienes contacto con el maestro, tienes contacto con el que rompe las cadenas, con el que da vida. Entonces por eso es que el diablo se te ha levantado tanto. Por eso es que tú sientes tanta guerra y tanta lucha, porque el diablo no quiere que Jesús pise tu casa, porque él sabe que hasta que llegó Jesús las cosas tienen que parar y tienen que cambiar cuando el maestro pisa, porque cuando él pisó Gadara, los demonios que estaban en Gadara tuvieron que postrarse delante de él. Y yo no sé lo que tú estás viviendo, yo no sé lo que tú estás atravesando en este momento, pero todo se va a acabar, todo va a tener un stop, todo va a tener que parar hasta que Jesucristo llegue, porque Él no miente, aleluya. Él, gloria al Señor, dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación, aleluya. Y cuántos escenarios no fueron transformados hasta que llegó Jesús. Cuánta gente, gloria a Dios, aleluya, su vida no le cambió hasta que llegó Jesús. Dice la palabra de Dios que había un hombre que estaba paralítico y tenía 38 largos años paralítico en una cama. Y dice la Biblia que este hombre
estaba esperando el movimiento de unas aguas, porque de tiempo en tiempo, dice la Biblia, venía un ángel del Señor y movía las aguas, y cuando las aguas se movían, dice la palabra de Dios que el que primero tocaba las aguas, aleluya, era sano. Pero algo sucedió muy impresionante, y es que este hombre tenía 38 algo esperando esto, pero la respuesta de este hombre vino, fue hasta que Jesús llegó, no el ángel. Hay personas que necesitan 911, una intervención de Jesucristo. Hay personas que necesitan una palabra que venga directamente desde los cielos. Vengo a decirte en este momento, sacúdete, levántate, porque tu situación va a cambiar. Jesucristo está pasando en esta hora por tu casa, pero no es para que la cosa se queden igual, no. Hay mucha gente que Jesús pasó y no pasó nada, porque ellos solamente estaban pendientes a criticar, estaban pendientes a hablar, pero no estaban buscando llenar la necesidad que había en su vida. Hoy yo te vengo a decir, tu necesidad va a ser llena hasta que llegó Jesús. Los demonios van a seguir atormentando tu casa hasta que llegó Jesús. Lo que tú estás viviendo, aleluya, se va a acabar hasta que Jesucristo se meta, porque cuando Él llega a una vida, llega para transformarla y cambiarla. Y vengo a decirte en esta hora, aleluya, algo poderosísimo sucede cuando Jesucristo se presenta en un lugar. Mi alma adora a Dios. Es que si la gente supiera, gloria al Señor, aleluya, que cuando Él llega las cosas cambian. Así mismo llegó, aleluya, allí. Dice la Biblia que cuando Jesucristo se topa con este paralítico, dice la palabra del Señor, aleluya, que Él le dice una sola palabra, le dice, toma tu lecho y anda. Este hombre, gloria al Señor, pensó que el milagro que él necesitaba venía por otro lado. Pero muchas veces nosotros no sabemos de la forma en la que Dios nos va a dar una respuesta. El Señor tiene una respuesta para lo que tú estás viviendo. El Señor tiene la llave que va a abrir la puerta, pero no va a ser como tú quieras. Las cosas van a cambiar hasta que Jesucristo no se meta, hasta que Jesucristo no llegue. Aleluya, no puede haber un cambio. Tú necesitas que Jesús se meta en tu casa. Tú necesitas que Jesús tome el control de tu vida. Tú necesitas aceptarle en tu corazón de verdad, no de boca, no de labios, sino de corazón, porque hasta que Jesús llegue las cosas no pueden ser diferentes. Sí. Necesitamos que la gente que está escuchando entienda cuál es la importancia hasta que llegó Jesús. Amén. Gloria al Señor. Esa es una palabra demasiado tremenda que Dios ha traído a través de tus labios, Cindy. Gloria al Señor. Hasta que llegó Jesús, esto me hace pensar en Zaqueo. Zaqueo había tenido muchos recursos económicos. Sí. Incluso él adquirir estos recursos económicos se había ganado el odio del pueblo. Gloria al Señor. Pero Zaqueo, a pesar de que tenía estabilidad económica, de que tenía una buena casa y todo eso, sí, él necesitaba un encuentro diferente. Amén. Quizás él tenía el favor de los romanos, pero no él tenía el favor de Dios. Así es. Y él necesitaba el encuentro, él necesitaba escuchar, ver, estar de cerca de aquel Jesús que a él le hablaba. Y a él le hablaban de que ese hombre hacía milagros, de que él levantaba al paralítico, de que cambiaba vida. Y Zaqueo necesitaba a alguien. Wow. Zaqueo necesitaba la llegada de Jesús en su vida. Gloria al Señor. Sí. Wow. Por eso Zaqueo, aleluya, se levanta con una actitud y dice, yo voy a tener un encuentro con él. Aleluya. No importa donde yo tenga que llegar. Y dice la palabra de Dios que se subió a un árbol, sí, un árbol bien alto, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque era pequeño de estatura y aparte de eso no era aceptado en la sociedad, gloria al Señor. No era bien recibido. Sí. Y este hombre comenzó a desafiar, comenzó a desviar todo obstáculo que le impedía tener un encuentro con Jesús. Hasta que llegó Jesús, él fue que provocó, aleluya, el encuentro con el maestro. Quizás él no tenía la capacidad de ir directamente, quizás no era como uno de los discípulos, pero era aquel que necesitaba un encuentro. Aleluya. Así hay gente que necesita un encuentro con el Señor, y yo te invito a ti que comiences a provocarlo, porque sabes que cuando llega Jesús las cosas cambian. Aleluya, sabes que cuando llega Jesús la tristeza se va. Sí. Aquel que está atado al alcoholismo, aleluya, las adicciones tienen que irse. Amén. No importa
qué índole sea la adicción, cuando llega Jesús las cosas tienen que cambiar. Cuando llega Jesús, aleluya, los pescadores dejan sus redes y los siguen. Ay, Dios mío, eso me acuerda a los discípulos, que dice la Biblia que Jesús le llamó y le dijo, vengan y síganme. Hubo un llamado irresistible, Cindy. Ellos no cambiaron de parecer, ellos no entraron, no le dieron al Señor muchos pretextos, sino simplemente lavaron sus redes, le envolvieron y la pusieron en un lugar y siguieron a Jesús. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando llega Jesús, te hace un llamado, no puedes resistirte a lo que Dios te está diciendo. Te invitamos a que avances, que te conectes al propósito, porque más adelante, esos que le dijeron sí al llamado de Jesús, ¿sabe qué pasó, Cindy? Más adelante estaban haciendo milagros con su sombra. Más adelante estaban siendo testigos presenciales de multiplicación de panes, de peces. Más adelante, esos que dejaron, aleluya, todas sus cosas y siguieron a Jesús, fueron aquellos que fueron testigos oculares de que Pedro podía caminar sobre las aguas. Quiere decir que cuando llega Jesús, cosas extraordinarias pasan. Quiere decir que cuando llega Jesús, tu corazón, tu manera de ver las cosas son diferentes. Cuando llega Jesús, aquel que odiaba ya no odia más. Cuando llega Jesús, aquel que robaba ya no roba más. Cuando llega Jesús, aquel que mentía ya no miente más. Cuando llega Jesús, aquel que adulteraba ya no adultera más. La mujer del pozo, aquella mujer samaritana, dice la Biblia que su vida cambió cuando llegó Jesús. Así es, aleluya. Es que cuando Cristo llega hay una diferencia. La gente tiene que entender, gloria al Señor, cuál es la importancia de que Jesucristo se mete en un corazón. Por eso, gloria al Señor, aleluya. Él dijo, el que me quiera seguir, amén, niéguese a sí mismo, le dijo primero. Tome su cruz cada día y sígame. Amén. Entonces, para nosotros poder mantener esa palabra de Jesús, mantener la esencia de Jesús en nuestros corazones, amén, tenemos que obedecer su palabra. Y sobre todas las cosas, cargar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces, hasta que llega Jesús, las cosas no pueden cambiar. Amén. Hasta que Jesucristo no se mete en una vida, en un corazón, gloria a Dios, las cosas no pueden ser diferentes. Entonces Dios está exigiendo de mucha gente que lo anhele, que lo necesite, que diga, yo necesito que Jesucristo se meta. Yo necesito que Él llegue. Porque es que si Él no hubiera llegado a Gadara, este círculo vicioso iba a seguir sobre este hombre. Había un principado que no lo podía echar fuera nadie. No lo podía echar fuera, no lo puede echar fuera ningún ídolo, ningún dios falso, ninguna palabra de hombre, ni psicología, gloria al Señor, ni medicamentos, ni nada por el estilo. Lo que necesitaba este hombre era que Jesús pisara Gadara. Necesitaba la presencia de Él, porque solamente ante la presencia de Jesús es que los demonios tienen que temblar, tienen que postrarse y tienen que reconocer quién es el Maestro. Entonces hay personas en estos tiempos, gloria a Dios, que hay cosas que están en su vida, en su casa, hay atadura, hay fuerte guerra, gloria al Señor, pero ellos necesitan que Jesucristo llegue. Ellos necesitan que la presencia de Dios se meta, aleluya. Cuando Jesucristo pisa a Gadara, dice la palabra de Dios que inmediatamente este endemoniado corre ante Él. O sea, Él no tiene que correr hacia allá, sino que la autoridad, que la presencia que Jesús portaba, el poder, dice que hace que inmediatamente este hombre venga a los pies de Él. Y dice la palabra de Dios que se postra. Amén. ¿Y qué hace? Reconoce, le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pero ahora mismo, en estos tiempos, los mismos demonios, la condición que están diciendo de la gente no es esa. Porque los demonios no están mirando a Jesucristo en ti. Amén. Cuando tú estás desconectado de Jesús, cuando tú no tienes esa imagen de Él, los demonios, gloria al Señor, siguen gobernando y reinando en tu casa. Porque no está ese respaldo de Jesucristo sobre ti. Entonces nosotros necesitamos que Jesucristo llegue. Porque cuando Jesucristo llegue, que las cosas van a cambiar. Tú no necesitas palabra de hombre, tú necesitas palabra de Jesús. A mí me impresiona mucho porque dice la Biblia, gloria al Señor, que cuando Jesucristo llega, que este hombre reconoce esto, gloria al Señor, y dice que dice él, ¿qué tiene con nosotros, Jesús? Aleluya, dice Hijo del Dios Altísimo, pero dice la palabra de Dios que Jesús con autoridad,
Amén. Echa fuera estos demonios. Y ellos empiezan y le dicen, hay un hato de cerdo cerca, échanos allí. Gloria al Señor. Entonces Jesucristo lo manda hacia el hato de cerdo. Pero dice la palabra del Señor, aleluya, que inmediatamente este hombre es libre. Pero la condición anterior de este hombre, ¿cuál era? Este hombre andaba en los sepulcros. Amén. Dice la palabra del Señor que él andaba, gloria al Señor, en los sepulcros, y andaba, gloria al Señor, encadenado. Y dice que lo encadenaban, pero aún los grillos y la cadena, él la soltaba. Porque era tan fuerte la influencia satánica que había en él, tan fuerte las cadenas, gloria a Dios, que había en la vida de este hombre, que él, gloria al Señor, aleluya, ni siquiera tenía control de su cuerpo. Escucha esto, gloria a Dios. Lo que estaba pasando en este hombre no era cualquier cosa, era algo muy grave. Pero eso solamente la medicina, la salida, amén, lo que este hombre necesitaba era un encuentro con Jesús. Amén. Entonces nosotros a veces estamos pasando por situaciones y no es lo mismo pasar una situación, aleluya, solo que pasarla con el maestro al lado. Porque cuando tú estás pasando un proceso y Jesucristo está en el escenario, las cosas cambian. Amén. Dice la Biblia que Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el horno de fuego. Pero dice la palabra que este horno lo calentaron, ¿cuánto? 7 veces más. Pero cuando ellos fueron echados en el horno de fuego, de repente dentro del horno se aparece un personaje. ¿Quién fue que llegó? Aleluya. Este personaje cuando se presenta, gloria al Señor, aleluya, allí dice la palabra del Señor que ni siquiera los cabellos de ellos olían a humo cuando salieron de allí. O sea, cuando Jesucristo está en medio del desierto, cuando Jesucristo entra en el escenario de tu desierto, en el escenario de tu proceso, hay una diferencia terrible. Porque cuando Jesucristo entra, las cosas tienen que cambiar. Sí. Las cosas tienen que alinearse delante de Él. Por eso Él dice que Él es el que endereza lo torcido y allana lo áspero. Hay cosas que no pueden ser transformadas, hay cosas que no pueden ser cambiadas hasta que Jesucristo no se meta. Gloria. Te estoy diciendo, gloria a Dios, en esta hora, que tú no necesitas de hombre que te represente, no necesitas que nadie hable por ti. Necesitas proclamar el nombre de Jesús, necesitas caminar con la presencia de Dios, porque la presencia de Dios va a provocar una diferencia. Cuando ellos tiraron a Sadrach, a Mesach y a Abednego en el horno de fuego, nunca se imaginaron que había un personaje que el proceso iba a sacar a flote. Y te vengo a decir, el proceso va a evidenciar que tú caminas con el Salvador. Lo que tú estás viviendo y estás atravesando, aleluya, va a hacer que la presencia de Jesús sea notoria en tu vida. Sí. Porque hay veces que nosotros pensamos que estamos solos, aleluya. Pero muchas veces ya Jesucristo está ahí en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de lo que tú estás atravesando. Mi alma adora a Dios. Ahí está Jesús, aleluya. Yo siento que hay muchas personas, gloria al Señor, en esta hora, que las cosas van a cambiar porque ha llegado Jesús, aleluya. Dice la Biblia que en una ocasión Jesucristo pasaba por Jericó y dice la palabra del Señor que allí había un ciego llamado Bartimeo. Este hombre dice que nació ciego, o sea, tenía su vida entera ciega, aleluya, viviendo de las migajas que la gente tiraba, de los desperdicios, de lo que el otro quería darle. Bartimeo tenía que vivir, pero Bartimeo identificó que la presencia de Jesús pasaba, y también Bartimeo identificó que este hombre donde pasaba producía cambio. Sí. Lo que te vengo a decir es, aleluya, que lo que Dios está haciendo, tú no lo puedes desaprovechar. Tú tienes que aprovechar el mover de Dios en tu vida. Se puede ir lo que sea, aleluya, te puede abandonar quien te abandone, pero siempre pelea porque Jesús, cuando pase, tenga contacto contigo. Sí. Escucha esto, siempre pelea porque la presencia de Jesús se quede, porque donde Jesucristo pisa, donde Jesucristo está, tiene que haber una diferencia. Dice la Biblia, gloria al Señor, aleluya, que cuando Jesús pasó por allí, Bartimeo, dice la palabra de Dios, aleluya, que empezó a clamar. Porque Bartimeo sabía que solamente un contacto con el Maestro, una palabra que saliera de Jesús, era lo que iba a cambiar su vida. Nosotros no podemos querer meter en el lugar de Dios cosas que solamente Dios puede hacer. Tenemos en este momento que reconocer la importancia, el lugar, aleluya, la estima que tiene el Maestro y dónde Él debe de estar.
Porque si no reconocemos el poder de Dios, no vamos a poder, gloria al Señor, recibir de ese cambio. Lo primero que tenemos que tener es una fe que crea que Él puede. Gloria a Dios. Amén. Dice la Biblia que Bartimeo en este momento, gloria al Señor, reconoció esto, puso su fe en acción. Y cuando puso su fe en acción, provocó algo. Gloria a Dios. Porque mientras tú estés en el silencio, nadie te está mirando, pero tu fe algo está provocando. La fe está hablando por mucha gente que no puede hablar. La fe está empujando gente que no puede caminar. La fe está haciendo que muchas cosas imposibles se hagan posibles. Porque la fe es un arma poderosa. Y yo te vengo a decir en esta hora, si creíste como Bartimeo, si creíste como toda esta gente, que cuando Jesús pasó, desató, pudo acceder a un milagro, prepárate, porque lo que tú estás viviendo va a ser transformado por el poder de Jesús. Prepárate, porque va a llegar una metamorfosis a tu casa. Prepárate, porque hay algo poderoso que viene de parte de Dios. Y yo siento en el Espíritu que Dios le está diciendo a muchas personas, las cosas van a cambiar, porque quien se va a meter en el escenario no es cualquier persona. El que se va a meter en el escenario es aquel, aleluya, que le da la vista a los ciegos, aquel que levanta al pobre del muladar. Yo te vengo a decir en esta hora que hasta que llegó Jesús, aleluya, hasta ese punto las cosas van a seguir igual, porque Jesucristo ha llegado y ha llegado para traer libertad. Sí. Ha llegado para traer salvación, ha llegado para traer liberación. Hay personas que están mirando este video y necesitan liberación. Hay personas que están mirando esto y necesitan un impacto del Espíritu de Dios. Hoy te vengo a decir, hasta que llegó Jesús. Cuando Jesucristo llega, aleluya, yo sé y te aseguro que tu vida va a ser transformada. Hoy yo quiero que tú abras tu corazón, aleluya, porque tal vez hemos abierto nuestro corazón creyendo en otras cosas, pero hoy date una oportunidad y cree en lo que Dios puede hacer. Alguien tiene que abrir su corazón y depositar su fe en Jesús, porque la fe en Él no falla. El que cree en Él, como dice Él, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hoy yo te invito en esta hora, en este momento, a que le creas a Dios, a que creas en su palabra, hasta que Él llega, aleluya. Todo va a ser hasta un punto, pero en ese punto tiene que estar Dios. Sin mí, dice Él, nada podéis hacer. Necesitamos reconocer que le necesitamos. Necesitamos reconocer que sin Él no podemos hacer nada, amén. Así que en esta hora yo quiero, Madeline, elevar una oración, amén. Quiero orar por la audiencia, quiero orar por toda esa gente que está escuchando este mensaje. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, mira esas vidas que están allí, Señor. Esa gente, Dios mío, Padre Santo, que está, Dios mío, Señor, siendo fuertemente golpeada por el proceso, Espíritu Santo. Oh, Dios mío, Señor, que tú entres en el escenario en esta hora, Dios mío. Aquellos que están, Dios mío, en el horno de fuego, Señor, manifiéstate. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu poder se manifiesta en medio del horno de fuego. Dios mío, Espíritu Santo, liberta las vidas, liberta las almas. Oh, Dios mío, el cautivo, Señor, sea libre por el poder de tu palabra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Poderosa palabra a través de tus labios, Cindy. Gloria al Señor. La gloria del Señor se ha dejado sentir y manifestar en las vidas, gloria al Señor, de cada uno de los oyentes. Sí. Esperamos que esta palabra tú la atesores en tu corazón y también la compartas. Si aún tú no te has suscrito, suscríbete al canal. Gloria al Señor. Permite que otros sean bendecidos. Recuerda que esto fue Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento Mujer Posicionada. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Cindy Jaques. Y esto fue Posicionadas.